Ahí sí, ya, muy bien. En estos diferentes ámbitos, eh, que era el ámbito, ¿cierto?, religioso, espiritual, el ámbito filosófico y el ámbito psicológico. En el ámbito espiritual, religioso, estuvimos viendo, ¿cierto?, la famosa frase desde la perspectiva de Jesucristo, ¿cierto?, para los que son cristianos, amar al prójimo como a uno mismo, ¿cierto? Y ahí estuvimos analizando un poquito la frase, estuvimos hablando también respecto de... em, entender la individualidad, el amor, el concepto del prójimo, el otro, uno, verlo desde lo cualitativo, ¿cierto? Que es una cualidad, no se puede medir, ¿ya? Por eso era un error estarnos comparando, ¿ya? Hacer la típica pregunta, ¿cierto? De cuánto me quieres, independiente del tipo de relación que tengamos con las personas. ¿Ya? Porque eso es cuantificar y en la cuantificación, en la comparación, siempre va a haber alguien que va a salir ganando y alguien que va a salir perdiendo. Y lo fome de eso es que eso se transforma en una competencia y en vez de sumar, va a restar. Por eso no se puede ver desde lo cuantitativo, ¿cierto? Desde los valores, desde el valor matemático. Eh, de ahí pasamos, si no me equivoco yo, le había puesto que era Santo Tomás de Aquino, pero en realidad es San Agustín de Hipona, ¿cierto? Tratando de explicar cómo eso de la voluntad, el hecho de nosotros querer o no querer hacer cosas en ese amor al prójimo, ¿cierto? Como a uno mismo, se puede explicar también desde las ciencias, ¿cierto? Sobre todo desde la física, porque estuvimos viendo lo que era la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta y cómo, ¿cierto?, interactúan ellas, ¿ya? En la realidad como algo físico, pero también dentro de las relaciones humanas. De ahí pasamos a la psicología, ¿cierto? Y estuvimos viendo al famoso psicólogo Eric Fromm, en donde nos dice que hay un concepto que es primordial y por eso es que podemos nosotros también hablar del amor, porque el amor, bueno, desde un inicio, ¿cierto? Sabemos que el amor no está relacionado con lo material, sino que tiene que ver con el alma, con el espíritu, ¿cierto? Con la mente, eh, con lo inmaterial que nosotros tenemos, ¿cierto? Esta dualidad entre alma y cuerpo, ¿cierto? Entre algo material e inmaterial, no tiene nada que ver con lo material. Eh, Tiene sí ciertas relaciones, pero lo fundamental está, ¿cierto?, desde el alma, desde el núcleo. Entonces, por eso hablábamos de diferentes tipos de amor. ¿Para qué? Para superar, ¿cierto?, este concepto que él nos habla de la famosa separatidad, ¿cierto? El vernos divididos, separados, desunidos unos con otros, porque cada uno de nosotros es una unidad, ¿ya? Y nosotros precisamente por ser una unidad buscamos, ¿cierto? La vinculación, ¿cierto? El lazo con los otros. Y ahí hablaba de 5 tipos de amor, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? Está el amor a Dios, Ya, sí, ese era el último que vimos, muy que el bien. amor a Dios que era el primero. Después teníamos el amor maternal, erótico, Sí, y el amor a uno mismo. y el fraternal, po. El fraternal, sí. Sí, por ahí también creo que lo dijeron. Fraternal, maternal, erótico, a uno mismo y a Dios, exactamente. ¿Ya? Y de hecho después veíamos cómo, ¿cierto?, desde esta teoría de cómo en realidad nosotros debiésemos entender este concepto de amor que tiene que ver con lo inmaterial, ¿cierto?, que tiene que ver con el alma, en las relaciones humanas, eh, nos describía, ¿cierto?, en su contemporáneo el contexto, ¿cierto?, en donde se dan estas relaciones, en este querer unirnos con el otro, en esta separatidad, ¿cierto?, superar esta separatidad. Y por eso nos hablaba también del sistema, ¿cierto?, económico, esta perspectiva de ser humano, este modelo, ¿cierto?, de ser humano que necesita este sistema capitalista. Y por eso hablamos de pseudos amor, porque precisamente para este contexto en el que nosotros vivimos, ¿cierto?, que es capitalista, eh, no necesita que la gente, primero, no necesita que la gente sepa, y segundo, eh, que no sean sanas, ¿ya? Que no lleguen a ese punto, porque si no la persona no invierte. Pues, y recuerden que por algo existe más de una farmacia en cada cuadra, ¿ya? En nuestro país, en cada una de las ciudades de nuestro país. Eh,
Y si no está en la farmacia, ¿cierto? El consumo del alcohol, el consumo de las drogas, el consumo de, de otras metodologías para el cual evitar, ¿cierto? Hablaba de la industria de la entretención, ¿cierto? Ya que no podía eh, sobrellevar esa idea. Y es bastante interesante. De ahí pasábamos, ¿cierto? Y bueno, entre medio, cuando hablábamos del amor a sí mismo, el amor a uno mismo, ¿ya? Que también viene de la frase del ámbito religioso, ¿cierto? Cuando dice Jesús amar al prójimo como a uno mismo, eh, es fundamental. Y lo hablábamos de un psicólogo que también es psicoanalista, si no me equivoco, el nombre era Víctor Frank, ¿cierto? Y la importancia respecto de esto de amarse a uno mismo, ¿cierto? De ver lo que es eh, eh, estos sentidos de cómo nosotros nos relacionamos con las experiencias que vivimos a lo largo de la vida, ¿ya? Pero sobre todo las experiencias negativas, ¿cierto? Lo que tenía que ver con el dolor y el sufrimiento, ¿cierto? Las cosas que, independiente de la experiencia de dolor o independiente de la experiencia de sufrimiento, el cómo, ¿cierto? Eh, llevamos a aquello, cómo lo superamos, cómo vivimos con eso. En cierto punto también volvimos al encuentro de las emociones, de los sentimientos, ya porque no nos podemos deshacer del dolor, no nos podemos deshacer del sufrimiento, la diferencia está en cómo, ¿cierto?, llevamos aquello. Um, y nos quedaba, ¿cierto?, Schopenhauer, po. Y aquí llegamos al punto, ¿cierto? Um, y era la materia de la primera cápsula, ¿cierto? La cápsula de la primera semana de vacaciones. Arthur Schopenhauer, como usted ve en la pizarra, ¿cierto? ¿Sí? Este esquema, Sí, porque ya, estos sí, sí, esquemas que sí. ustedes están viendo ahí, am, esto es como bien resumido, ya es como bien resumido, pero además quiero mostrarles un video que es bastante corto y que voy a ir haciendo, bueno, dura 16 minutos, pero voy a ir explicando, ¿cierto?, a medida que vaya pasando también el video. ¿M? Que está resumido en este esquema que ustedes ven acá. Porque em, en el libro que él escribe, que es Metafísica de la muerte y Metafísica del amor, ahí explica, ¿cierto?, esta relación de, de cómo nosotros entendemos el amor dentro de este pensamiento que tiene este filósofo que es considerado uno de los padres de la filosofía del pesimismo. ¿M? Y sobre todo por, obviamente, también las experiencias personales que él tuvo, pero no solamente por eso, sino también por lo que él veía en la sociedad, que, dicho sea de paso, perfectamente se puede aplicar hoy en día, ¿ya? Recuerden que Eric Fromm escribió este libro de El arte de amar, ¿cierto? Cuando hablaba de estas 5 formas del amor en 1955. O sea, estamos hablando de casi 70, más de 70 años atrás. Y lo mismo pasa con Schopenhauer, también había escrito bastante tiempo atrás, pero también es completamente contemporáneo, o sea, no hay diferencia, ¿cierto?, en los modos de pensar o en las aplicaciones de este pensamiento. Ya, porque lo que él se centra es que el ser humano, como ustedes lo ven ahí, se centra en dos ámbitos, el dolor y el sufrimiento y el aburrimiento o tedio. ¿Ya? Y después que se aburre, eh, busca, necesita, ¿cierto?, de otro estímulo, porque nosotros precisamente nos guiamos por los estímulos. Necesitamos un estímulo. Somos en ese ámbito somos dinámicos, pero prefiero mostrarles el video y de ahí ya me voy a encerrar en el concepto propio del amor. Eh, para eso voy a dejar de mostrar esto y vamos a ver este otro video de acá. Ya, em, lo voy a ir poniendo porque en 16 minutos
Por eso me encanta este video, y ahí se los recomiendo que ustedes, si le quieren echar una ojeada también, sigan buscando material o vuelvan a ver este video por cosas, más que por el contenido, porque dentro de la materia en sí no les piden que vean a Arthur Schopenhauer, ya no está dentro de los contenidos de filosofía, pero sí es importantísimo tener otro tipo de perspectiva, porque hasta el momento hemos tenido perspectivas positivas respecto del amor, pero este no es tan positivo. Ahora, que sea considerado un pesimista no significa que él entregue una solución para poder, ¿cierto?, arreglar esto, ¿ya? De hacer que esto sea diferente del cómo se presenta, ¿ya? Este es un video de un canal que se llama La Banana Rancia, ¿cierto? Y como genialidad del título le pone genios malvados, ¿cierto? En este sentido de varios filósofos que no se ven tan de manera positiva y en este caso se enmarca en lo que es Arthur Schopenhauer, la filosofía de manera general. De ahí nos vamos a remitir, ¿cierto? Que también hace una mención respecto a este concepto clave que estamos estudiando en esta última instancia. Entonces, ustedes me dicen si necesitan más volumen, por favor, ¿ya? Traído al canal a los filósofos que más han destacado en la rama filosófica: René, Diógenes, Aristóteles, Platón, Kant, que desempeñan un pensamiento clave en los diferentes espectros posibles de la filosofía, tales como el materialismo, el cinismo, el absolutismo, el hedonismo y el nihilismo. Pero Esos son no ha solamente sido algunas todo. corrientes, ¿ya? No las Entonces, vamos a ver ¿hay porque alguien más nos que alargaríamos tenga mucho que más todavía. decirnos algo relevante? Te presento a Schopenhauer, el filósofo del pesimismo. Su pensar se basaba en el pensar de Kant, lo que vendría siendo un pensar deformado en un pensamiento cuajado, no gris, sino blanco y negro a la vez, tan rancio como este canal. Pero Ya, ese también es una característica que nosotros hoy día, o ustedes hoy día, debiesen también tenerlo entendido, ¿ya? Esto es algo que les cuesta a los chiquillos en enseñanza media, entender que a la vez, al mismo tiempo, se pueden dar dos cosas que incluso hasta son opuestas, ¿ya? Eh, Acá, ¿cierto? Hablaba de cosas que tienen que ver con el blanco y el negro, ¿cierto? Dos colores, bueno, es que en realidad si hablamos de la física no son colores, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero generalmente vemos el blanco y el negro como cosas opuestas, ¿ya? De hecho, también está mucha em, filosofía oriental, ¿cierto? Sobre todo en el yin y el yang también se representan con estos colores opuestos. Entender, por ejemplo, que el ser humano es al mismo tiempo, y siendo opuestos, perfecto e imperfecto, ¿ya? A lo mejor alguno de ustedes ya tiene esa respuesta, ¿ya? ¿Por qué somos perfectos e imperfectos al mismo tiempo? Esto es algo que le cuesta demasiado a los chiquillos en enseñanza, ¿ya? Y este tipo lo trata. ¿su pesimismo se contradice? ¿Tiene coherencia todo lo que dice Arthur Schopenhauer? Responderemos a todo esto, pero advierto de antemano que lo que verán a continuación no es apto para frágiles, porque todo lo planteado aquí es una autoayuda para suicidas, algo que si lo estudias con atención podés salir vivo. Así que agárrate bien y presta atención al que será el primero de esta serie llamada Genio Oscuro, Schopenhauer. De repente aplica un poco de, digamos, pero es que pasa este comercial, aplica un poco también de comedia, ¿cierto? Pero comedia negra en este sentido. Arthur Schopenhauer nace en el seno de una familia burguesa el 22 de febrero de 1788 en Danzig, en ese entonces reino de Prusia. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, fue un próspero comerciante que pretendía que su hijo siguiera su profesión. Por eso lo hizo viajar por Francia e Inglaterra para que aprendiera las mañas del comercio como asistente de negocio. Pero para el año 1805 su padre muere. Se presume que se suicidó. Considerando el cariño que el filósofo le guardaba a su progenitor, quizás aquí se inicia su visión pesimista de la existencia. Su madre estuvo muy interesada en el mundo cultural y aunque no tuvo mucho éxito como escritora, sí se destacó por las reuniones de intelectuales que desarrolló en Weimar, su ciudad de residencia después de quedar viuda. Arthur nunca se llevó muy bien con ella, él era muy introvertido y reservado,
lado, por contraste, ella era extrovertida y sociable. El conflicto era inevitable. Quizás aquí está el origen de su odio hacia las mujeres. Una vez afirmó: los hombres son por naturaleza meramente indiferentes unos de otros, pero las mujeres son enemigas por naturaleza. A pesar de ello, gracias a su progenitora, pudo conocer muchos de los personajes culturales del momento. Entre ellos se encuentra Goethe, quien leerá y alabará su tesis doctoral sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. En Weimar también conoce al orientalista Friedrich Meyer, que será muy importante para el desarrollo de su pensamiento porque le dará a conocer textos básicos sobre la filosofía hindú, los brahmánicos y los budistas. O sea, imagínense, acá él hace un compendio en filosofía de textos que tienen que ver con lo religioso, lo espiritual. O sea, imagínense hablar de hinduista o de filosofía brahmánica o filosofía budista. Estamos hablando de religiones orientales, de hecho, ni siquiera occidentales, estamos hablando de Oriente. Y dentro de los budistas, él obviamente aplica parte de los principios, de los pilares en los cuales se sustenta el budismo, ¿ya? De ahí viene esta visión del sufrimiento y del dolor, ¿ya? Que los budistas obviamente, y por eso se llaman, bueno, Buda, ¿cierto? Se llama Buda, supera precisamente esa realidad humana, ya que nos marca, pero por antonomasia, por preponderancia, ¿ya? Combinar estos conocimientos con los previos que había conseguido en Platón y Kant forjó las claves para escribir obras tan destacables como El mundo como voluntad y representación, y otras un poco más curiosas como El arte de tener siempre la razón. Básicamente, para Schopenhauer, la vida es una mierda y nada puede cambiar esta realidad. Por supuesto que esta conclusión, siempre tan alegre, se opone al optimismo imperante en la época que empezó a desarrollar su tan alabada prosa. Friedrich Hegel, un colega alemán, desarrollaba una filosofía que iba acorde con el idealismo alemán y alimentaba las aspiraciones burguesas del momento. No conforme con esto, Schopenhauer se opuso también al romanticismo cuando todavía era una corriente importante. Para terminar de darle forma a su postura, utilizaba frases despectivas para desarmar a sus contrincantes. Bueno, en este sentido, ¿cierto? Schopenhauer, como es considerado uno de los filósofos del pesimismo, eso es también a raíz de ver la realidad, la vida, ¿ya? Distinta a estas otras corrientes filosóficas que son mucho más positivas. O sea, la misma palabra romanticismo nos habla de algo positivo, el idealismo también, pero la realidad, la vida humana no solo se sustenta en cosas positivas, sino que también hay cosas negativas. Por eso hablaba, ¿cierto? En cierto sentido del blanco y del negro, ¿ya? Al principio el autor de este canal. El hombre es el único animal que causa dolor a otro sin más objeto que querer hacerlo. Por ejemplo, esa misma frase, ¿alguno de ustedes se atrevería a oponerse, decir que el ser humano es el único animal que es capaz de hacer sufrir a otro ser simplemente por querer hacerlo? No está diciendo que todos, pero ¿se da la posibilidad de que existan seres humanos que simplemente quieran hacer sufrir a los otros? Sí, profe. Claro. Y como él vio esa realidad, o sea, ¿dónde queda el romanticismo, la idea del idealismo y del romanticismo o de las cosas positivas? Ojo que, de cierto modo, eso también después lo toman otros autores, una de las que a mí me encanta, que es una filósofa alemana, Hannah Arendt, también hace referencia a eso, ¿ya? Pero lo trata desde otra forma. Pero lo importante es que también vio aquella realidad en donde los seres humanos no siempre hacen las cosas bien, ¿ya? O por bondad o por cosas buenas, sino también está lo maligno, también está el deseo del daño. La persona que escribe para los tontos siempre está segura de tener una gran audiencia. Las religiones son como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar. Aquí es donde se puede notar otra frase en donde se ve precisamente este opuesto, el opuesto entre el blanco y el negro, ¿cierto? Las religiones son como las luciérnagas, o sea, para poder brillar, ¿qué brilla? ¿En la luz o brilla en la oscuridad?
la luz necesita de la oscuridad. Oscuridad. Claro, claro. O sea, si bien podemos ver en el día una luciérnaga, si tenemos un buen ojo, pero realmente cuando nos damos cuenta ya de la existencia de una luciérnaga es en la noche. Y es por eso que las podemos ver con facilidad en la noche, por eso brillan en la noche. Y así también eso lo relaciona en las acciones humanas, ¿ya? En la voluntad humana. La religión es la obra maestra del arte de entrenar animales, porque entrena a las personas sobre cómo deberían pensar. Cada nación ridiculiza a otras naciones y todas están en lo correcto. Los amigos y los conocidos son el mejor pasaporte a la fortuna. La opinión es como un péndulo y obedece a la misma ley. Bueno, hoy día obviamente eso también ya lo tenemos bastante claro, ¿cierto? La opinión es tan subjetiva, ¿ya? Y obedece, ¿cierto?, a la ley de un péndulo porque puede ir y venir. Antiguamente habían unos sketches cómicos donde había un personaje, pero no me acuerdo muy bien porque lo vi hace mucho tiempo atrás, en donde había un personaje que junto a sus amigos, ¿cierto?, estaban compartiendo una cerveza o comiendo o practicando algún deporte, alguna actividad. Y habían dos amigos que estaban conversando, ¿cierto?, acaloradamente de un tema X cualquiera, porque eran muchos temas, y había un tercero, y el tercero le decía, sí, tenés razón, le decía uno. Y después el otro refutaba y le decía, en realidad sí, tú también tienes razón, sí, tienes razón, haciendo, ¿cierto?, lo opuesto, lo contrario a este otro personaje, y después el otro volvía a refutar y volvía de nuevo, ¿cierto?, a decirle al otro, no, en realidad sí, también tienes razón, y así se iba con cada uno, como un péndulo, ¿cierto?, ir y venir a cada uno. Como ejemplo, ¿cierto?, en la actualidad de esta opinión de los 1800, ¿cierto?, de la década de 1810, 1820, bueno, siglo XIX en realidad, principios del siglo XIX. Los hombres necesitan algún tipo de actividad externa, ya que son inactivos en su interior. Como era de esperarse, su actitud amigable lo ayudó a ser buenos amigos con la intelectualidad del momento, pero no estaba mejor que el zapatero de la esquina. A pesar de ello, creó una filosofía que contiene una postura que coincide y calza en nuestra norma como dos piezas de un rompecabezas, nutriéndose de los clásicos como Platón, Spinoza y las escrituras budistas. Sin embargo, con su corriente de pensamiento, no logró más que ganarse el desprecio de sus alumnos y volverse enemigo de los editores del periódico. La realidad era que Schopenhauer era ese profesor intelectual que tanto odias y que no te deja ir al baño para evitar que disiernas el pensamiento de René en el retrete. En su libro El mundo como voluntad y representación, sostiene que la base de todo querer es la necesidad, la carencia, o sea el dolor, al cual pertenece en origen y por su propia esencia. En cambio, cuando le faltan objetos de querer porque una satisfacción demasiado fácil se te quita enseguida, le invade un terrible vacío y aburrimiento. Es decir, su esencia y su existencia mismas se vuelven una carga insoportable. Así pues, su vida, al igual que un péndulo, oscila entre el dolor y el aburrimiento, que son de hecho sus componentes últimos. Schopenhauer sostiene que la voluntad de vivir, la gran enemiga, se observa incluso en el mundo natural. Ya, pero visto lo anterior, ¿recuerdan lo que yo les decía, cierto? Que la vida de un ser humano oscila, ¿cierto?, en estos dos ámbitos, el dolor y el sufrimiento. Y ahí lo explica, ¿cierto? Como ustedes lo pudieron ver. La continua lucha de los seres por la vida, señala. Vemos cómo los seres se afanan en vano y se atormentan hasta que perecen, y entonces otros se apoderan ávidamente de su puesto y su materia. Lo real, lo auténticamente real, no lo encontramos inmediatamente más que en nuestro interior. Por eso, cada cual quiere la oscuridad, todo para sí. Quiere poseerlo todo o al menos dominarlo, y lo que se resiste quiere negarlo. Cada individuo diminuto y reducido a la nada en el ilimitado mundo.
No obstante, se convierte en su centro y tiene en cuenta su existencia y bienestar por delante de todos los demás. Esta manera de sentir es el egoísmo esencial a cada cosa de la naturaleza. Esta es la terrible manifestación del conflicto interno de la voluntad consigo misma. La lucha de todos los individuos, la expresión de la contradicción que afecta a la voluntad de vivir en su interior. Y esto también explica, ¿cierto?, parte de esta dinámica entre esta dualidad del aburrimiento, ¿cierto?, y el dolor. ¿Mm? Esto del ego, esto de la satisfacción individual, está centrado en lo que es la voluntad. O sea, cada uno de nosotros lo que quiere, ¿cierto?, son cosas para uno. ¿Mm? Pero también, ¿cierto?, esto lleva a un conflicto interno. ¿Ya? Porque en definitiva esto viene desde el interior del sujeto, ¿ya? Como parte del reino animal. ¿Mm? Eh, pero no es lo único que hay, porque el ser humano no es solamente un animal, ¿ya? También es alguien que razona, pero el problema es que primero tiene que hacerse consciente de eso, ¿ya? Y por eso este es un trabajo individual, este es un trabajo de cada persona, ¿ya? De hecho, no sé si alguno de ustedes tendrá amigos, conocidos, familiares, gente, ¿cierto?, de las cuales ustedes le pueden decir a un sujeto, oye, sabes que esto no te conviene, no es bueno para ti, y lo hace igual, po, lo hace igual. Nosotros lo hacemos, ¿cierto?, desde la convicción, desde la racionalización, desde lo que realmente, ¿cierto?, debería hacer la persona, pero mientras no lo haga la propia persona, mientras la propia persona no vea aquello, lo va a realizar igual. Básicamente, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, cualquier forma de pensamiento es una forma distinta de sufrimiento, según Schopenhauer. Sus pensamientos. Todo el universo está compuesto por algo llamado voluntad, con mayúscula. Una idea que se relaciona con las ideas budistas sobre el espíritu universal que permea todas las cosas. La voluntad es el fondo último de la realidad y no se halla limitada por las categorías de espacio, tiempo y causalidad. Muchas veces homologa este concepto al de voluntad de vivir, porque es lo que impulsa a todos los fenómenos transitorios. Ahora bien, ¿cómo tenemos constancia de que la voluntad en efecto existe? Porque Ojo, que él está hablando de una voluntad universal, no una voluntad humana. Ahora, la diferencia está en que se expresa, ¿cierto?, en las voluntades humanas, ¿ya? Porque precisamente pertenece, ¿ya?, a través del humano que lo puede racionalizar y lo puede identificar. Pero eso también está, porque por eso hablaba del reino animal, ¿ya? En los animales también está presente esta voluntad. em, eh, para nosotros, para nuestro análisis. Ahora, no nos pertenece a nosotros. La voluntad, ¿ya?, universal hace que nosotros hagamos las cosas o las dejemos de hacer, ¿ya? Esa es la motivación que nosotros tenemos. ¿Mm? Ah, Piensen, por ejemplo, en los instintos. Por eso habla del mundo o del reino animal. Esa es una energía, ¿ya? Dentro del reino animal, ¿cierto? Se mueven por instinto, ¿ya? Quiere decir que estas necesidades básicas, si bien se expresan en nosotros, no nos pertenecen en sí, porque todas las tenemos, independiente, y por eso dice que no están sujetas a tiempo, espacio, ni causalidad, ¿ya? No hay nadie que cause, ya esa em, eh, le dije recién, ¿cómo se llama este concepto? Eh, que es como un impulso. El instinto, eso. Ya no hay nadie que cause el instinto. En nosotros pasa exactamente lo mismo. Las necesidades se nos presentan, simplemente. Si yo tengo hambre, ¿ya?, que es un instinto, que tiene que ver con una necesidad, se me va a presentar, ¿ya? Yo no puedo dominar esa voluntad para que se presente, ¿ya?, ni tampoco para que se extinga, ¿ya? Y si trato de hacer eso, me voy a volver loco, ¿ya? O voy a
¿Qué es lo que le está pasando a muchas personas hoy en día, ¿cierto? Que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver con el cuento de la ansiedad, que tiene que ver con muchas cosas, es que tratan de resolver de ciertas formas, ¿ya? Lo que estamos viviendo cuando no podemos hacerlo, ¿ya? Nosotros, al igual que las emociones, llegan y se nos presentan, ¿ya? Esta voluntad también lo hace a través del instinto, ¿cierto? A través del deseo, a través del impulso, ¿cierto? Que es lo que nosotros hablamos los seres humanos, ¿cierto? El impulso. En los animales el instinto. Este problema de su existencia, o no, es lo que ha movido a buena parte de la filosofía hasta que llegó Kant, gran rockstar de la filosofía moderna, y nos dijo que era imposible conocer una cosa en sí porque estábamos atrapados en nuestra propia cabeza. A pesar de lo dicho por Kant y a pesar de ser uno de los maestros de cabecera del pesimista que nos ocupa, este último marca aquí una diferencia con él. Es decir, por mucho que vos creas que la decisión de enamorarte desesperadamente de una mujer o de un hombre es el suceso más original que te ha ocurrido en tu minúscula existencia, en realidad es solo la voluntad manifestándose en la representación de tu mundo. Una repetición más del mismo motivo que se ha venido reiterando desde el principio del universo, solo que con diferentes nombres y colores. De este modo, la abolición de cada uno de los seres es la expresión de ese espíritu que está más allá del tiempo y del espacio. Ahora, ¿cómo podemos saber que la voluntad es siempre igual y nunca cambia si sus manifestaciones siempre son múltiples y cambiantes? Sé que se sienten muy listos porque pensaron esta pregunta antes de que las dijera, pero Schopenhauer la respondió incluso antes de que vos la pensaras. A ver, dicho de otro modo, si nosotros hoy día, ¿cierto? En cada una de nuestras vidas pensamos que estamos enamorados, ¿cierto? Que nos sentimos o que sentimos amor por una persona, ese no es un evento único, ¿ya? Ese evento se ha presentado eh, a lo largo de toda la historia humana, ¿ya? Antes de nosotros también hubieron personas que se sintieron identificadas, ¿cierto? Con... Aló, 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 aló. Ay, 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 ay. Aló, aló, aló. Dos días o 3 días, no se sabe. Aló. Chiquillo, le hago una consulta. Las pruebas son online, ¿cierto? No, las pruebas son Aló, físicas. aló, 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 aló. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, sí, sí. Ya, llegó el profe, así que Nuestra propia clase. estábamos haciendo nuestra propia clase, pues, profe, ¿eh? Tuve un corte ¿Me de luz responde en lo la que casa. pregunté? No, mira, las pruebas son presenciales en el colegio, en el mismo colegio que es algo de Triana, no me acuerdo cómo se llama el colegio. Sí, que en la calle Constanza. Exactamente, Ah, ya, el que está en la Vicuña. exactamente. Sí, Ah, exactamente. ya. El liceo, si no me Muchas equivoco. gracias. Liceo El liceo. Vicuña Maquena. Muchas gracias. Ya,
Ya, profe, siga con su clase. Siga nomás, profe. Ya, pero vamos bien, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Tenía Porque- cara de pesado el filósofo. Perdón, ¿cómo? Tenía cara de pesado el filósofo. Pero en la cara nomás. Bueno, en todo caso también ser pesado no es malo, ¿ya? Yo creo que también es necesario. Sí. ¿No? Porque de repente uno tiene que ser pesado con gente. Se los digo yo, por ejemplo, en las clases que yo tengo que hacer, no puedo ser amables con todo porque no sé si les ha pasado en algún momento que usted se comporta de manera amigable con una persona, pero esa persona, por ser amigable, de repente se llega a tomar hasta el hombro, po. Y en el sentido de los jóvenes que ya están siendo adultos jóvenes, algunos se aprovechan de eso. Y uno de repente se tiene que poner pesado con los chiquillos porque hay gente que no le ha marcado los límites. Exacto. Y eso es lamentable. Pero a veces es necesario. Ya, pero hasta el minuto. Vamos entendiendo bien, vamos vamos entendiendo esto de la voluntad que no tiene, em, que no puede estar sometida, que es externa a nosotros, ¿ya? Por eso es una voluntad universal, que por mucho que nosotros, algunos de nosotros, nos hayamos sentido o estemos, ¿cierto? En este minuto sentidos como enamorados, ¿cierto? Que amamos a la persona, no es un evento único, no es solamente mío, sino que es un evento que se ha estado repitiendo constantemente desde que el ser humano existe, ¿ya? Eh, en la antigüedad, personas se sintieron enamoradas, ¿cierto? Y han expresado lo que es el amor. En la Edad Media, ¿cierto? Han habido personas que se han sentido enamoradas y han expresado también este concepto de amor. Hoy día, ¿cierto? Lo mismo. Y probablemente, precisamente por lo mismo, en el futuro también sigan habiendo personas que estén sometidas, ¿cierto? A este tipo de experiencias, ¿ya? Por eso no están enmarcadas, no están en la regla de pertenecer a un tiempo en específico, de un lugar en específico, ¿ya? Y por alguna causa en específico. Simplemente se presenta, está ahí. O sea, es cosa nomás que nos pongamos a hablar desde la química, ¿ya? Lo que es el proceso de enamoramiento, ¿o no? Ustedes saben que tiene que ver con un proceso químico, por eso dura un cierto tiempo nomás el enamoramiento. Después vienen los otros procesos que son más complejos respecto del amor, po, que tiene que ver con una cosa más intelectual, más con el razonamiento, más con las decisiones que nosotros tomamos. ¿Lo vamos entendiendo hasta ahí, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, bueno, bacán. Porque ahí ya se nombra algo, ¿cierto? Y ahí ya se dice algo respecto del cómo él entiende el amor. Ya, pues, sigamos entonces. La clave está en nuestra capacidad para crear conceptos. Si bien nuestra experiencia varía a los filósofos que más han de desentrañar por su menos dominarlo y lo que es Ahora sí. conceptos, unos más universales que otros, porque en la multiplicidad discernimos correspondencias y esto nos lleva a las unidades profundas que, a fin de cuentas, desembocan en la voluntad. Así que no te la viste venir. El verdadero conflicto surge cuando no conseguimos satisfacer esas necesidades de reafirmación porque hay obstáculos, es decir, otras manifestaciones de la voluntad. En su aspiración por satisfacer la reafirmación, frustran nuestros deseos. Esto genera odio, rencores y dolores, lo cual hace que por cada alegría haya múltiples tristezas y que toda satisfacción contenga inevitablemente diversas frustraciones. Incluso si pudiéramos dar satisfacción a todos nuestros impulsos, el problema tampoco quedaría resuelto. Haciendo el ejercicio mental, ya que en realidad es imposible, de un individuo que consiguiera alimentar todas sus aspiraciones, lo que quedaría después sería un abrumador aburrimiento. Esto se constata al descubrir que después de una satisfacción, si no tenemos un impulso inmediato, caemos en el tedio. Deseamos... ¿Ustedes han escuchado la frase de que el mundo perfecto no existe? Que si pudiésemos ser todos felices, ese sería un mundo utópico. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Sí, profe. Ya, de aquí viene.
¿ya? Este es precisamente el argumento que valida aquella frase, ¿ya? O sea, imagínense una persona que pudiese, ¿cierto?, dar satisfacción a todo lo que desea, ¿ya?, a todas sus necesidades, lo que le seguiría, si no tiene un impulso, ¿cierto?, si no tiene un deseo siguiente, solamente quedaría un vacío. ¿Y por qué? Porque ya cumplió todo lo que tenía que cumplir, po. Ya no tiene ningún otro sentido de vida. Ya no tiene ninguna otra expectativa, ya no tiene ninguna otra idea, no tiene ninguna otra motivación, porque ya lo cumplió todo. ¿Ya? Y eso es imposible. No existe ser humano. ¿Ya? O sea, incluso imaginándonos en que se pudiese hacer, lo único que haría sería vacío. Y eso, obviamente, sobrellevaría, ¿cierto?, lo que es el dolor. Con desespero a una persona, pero después que la hemos poseído, nos aburre inevitablemente. La verdadera solución se encuentra en nuestra conciencia y la posibilidad de desligarnos de la apremiante necesidad de satisfacer nuestros deseos de reafirmación. Es cierto que siempre tendremos que cumplir con nuestras necesidades primarias para mantenernos vivos, pero hay un largo trecho sobre eso y sucumbir ante todo deseo. Más aún, un individuo puede continuar con su vida asistiendo a ella desde cierta distancia, no asistir a ella como una cuestión personal, sino como un observador distante, liberado de sus necesidades inmediatas. Y esta es la clave del por qué a veces no se entiende, ¿cierto? O mal entendido a este filósofo del pesimismo, porque él nos dice, si bien la realidad es así, existe una solución, algo que es diferente, algo que puede ser visto de manera positiva. Lo que nosotros tenemos que hacer primero, hacer conciencia de que estamos siendo sometidos, ¿cierto?, por estas voluntades, por estas necesidades inmediatas, ¿ya? Y podemos ser libres de ellas, haciéndolas conscientes y mirándonos, ¿cierto?, como espectadores de aquello. Para eso yo me tengo que retrotraer, yo me tengo que salir de sí mismo. Y eso es una actividad netamente intelectual. No la puede hacer alguien que solo se basa a través del instinto, a través de la sola necesidad, que es simplemente la presentación del impulso, que te lleva a realizar aquellos actos. Ahora, y eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿ya? Es precisamente esta capacidad del raciocinio, de hacer conciencia de quién soy, de por qué yo estoy haciendo aquello, ¿ya? Y para ello, que es parte también de lo que nos dice el budismo, por si acaso, y por eso en el budismo existe la famosa meditación, ¿ya? Meditación que quizá algunos de nosotros también ya está realizando, pero no es la única, ¿ya? Porque él incluso lo, lo asocia con una actividad que es más común, ¿cierto?, a todas las personas que, independiente del lugar que pertenecen, las pueden realizar, que tiene que ver con estas creaciones artísticas, ¿ya? Porque el intelecto es capaz de crear conceptos, ¿ya? Crear ideas o entender ideas, comprender el mundo. ¿Sí? Desde ahí tenemos que hacerlo. No dejarnos guiar solamente por las necesidades inmediatas. De este modo, en los individuos que cruzan nuestras vidas, descubriremos no a los enemigos o aliados, no a la gente que debemos odiar o querer, sino a los seres que se encuentran sojuzgados por las fuerzas de la voluntad. Así, cuando ves a alguien haciendo una salvajada o aprovechándose vilmente de las demás personas, no descubrirás un diablo ni un genio maligno, sino un ser minúsculo y miserable que se deja llevar por las pulsaciones más bajas de la existencia para repetir, una vez más, algo que ha ocurrido millones de veces y que conllevará de forma inevitable al dolor. ¿Preguntas hasta ahí? Porque esto es, pero fundamental para poder salir de este círculo. Este es un círculo vicioso. ¿Entendieron esta última parte? Sí, profe. Entonces, lo que nos ofrece, ¿cierto?, Schopenhauer acá es que si nosotros estamos viendo a alguien que está haciendo algo que no es visto de manera positiva,
o alguien nos insulta, ¿cierto? Alguien nos amenaza, alguien nos quiere golpear o alguien está destruyendo alguna cosa. Lo que nosotros tenemos que ver ahí no es a un enemigo, no es a un demonio, no es a un genio maligno, sino lo que nosotros debemos ver ahí es que esa persona no ha sido capaz de hacer conciencia que está siendo sometida por esta voluntad, por este impulso, ¿ya? Muchas veces nosotros lo hacemos, ¿ya? A veces hacemos una pseudo conciencia, pero de manera posterior. Cuando decimos, "Oh, eh, la jodí en haberle dicho esta cosa, ¿cierto? Haber insultado a esta persona, le voy a pedir disculpas. Y le digo, mira, compadre, puta, discúlpame porque en realidad yo no te quise decir esto, pero sabes que no sé, me vi tan eh, abrumado por lo que sentía que al fin y al cabo te dije lo que te dije, ¿ya? O te hice lo que te hice, pero no era yo, sino que en realidad y tratan de explicarlo, pero no saben cómo, porque no han estudiado esto, ¿cierto? No han visto esta perspectiva. Y esto es lo que nos dice Schopenhauer. Esas cosas suceden, ¿ya? No porque haya un genio maligno en nosotros, porque haya un demonio, un diablo, o porque esas personas tengan algo externo, sino porque es la voluntad, ¿cierto? El instinto, el impulso, ¿ya? Que se está haciendo presente ahí. Y la persona no ha sido capaz de darse cuenta, hacer conciencia de que es el impulso el que lo está llevando a hacer eso. Entonces las personas que hacen conciencia sienten el impulso, pero dicen, ojo, sí, este es el impulso, pero yo soy más que eso, yo no soy solo un impulso, ¿ya? Por lo tanto no voy a hacer esto. Y ahí es donde escapa, ¿cierto? La diferencia de este sujeto desde la filosofía del pesimismo, ¿ya? Solo como algo negativo. Entonces, nosotros podemos ver a nuestros jóvenes, incluso adultos, porque existen muchos adultos. En mi caso también me pasa, ahora en este momento yo estoy tratando de que esto sea menos cada vez más, ¿cierto? De que mis acciones no se vean afectadas o no sean originadas por esta voluntad, por este impulso. Creo que hay una pregunta. Chuta, ahí es súper complicado. Es súper complicado, Lorena, porque precisamente para poder ayudar a una persona, ¿cierto? A otro, ¿cierto? Que no se está dando cuenta de lo que dice, ¿cierto? Eh, es complicado porque esto lo tiene que hacer lamentablemente cada uno. Cada uno, porque por eso yo le mencionaba anteriormente el otro, el otro ejemplo. O sea, en ciertas situaciones, les contaba, mi familia me dijo, mira, nosotros veíamos esto, un amigo me dijo, mira, no lo hagáis porque no te va a convenir, no te va a hacer mal y todo el cuento. Pero tenía que vivirlo, tenía que experimentarlo. Era yo el que tenía que darme cuenta, ¿ya? Em, y eso pasa de manera individual, personal. Cada uno, y de ahí viene, ¿cierto?, la idea del budismo, ¿ya? O el hinduista también. Cada uno tiene que hacerlo consciente. Cada uno tiene que despertar. Uno elige o no elige despertar. Uno elige o no elige, ¿cierto? Hacer conciencia. ¿Ya? Porque esto, guiarnos por esto del impulso, ¿cierto? Por esto del instinto es re fácil. Es súper fácil. Y ahí viene la complicación. ¿Ya? Hacer conciencia no es fácil. Y por eso en estas religiones o filosofías orientales, hay un camino para hacer, eh, mediado por muchas cosas, varias acciones que debe realizar. Y eso lo tiene que hacer lamentablemente cada persona. Yo le puedo mostrar el camino, yo le puedo decir, pero al fin y al cabo, quien lo decide es cada uno de nosotros, ¿ya? Cada uno de nosotros. No podemos decidir por los demás. Y por mucho que le pongamos, cierto, la verdad ahí encima, en los ojos, para que no se dé cuenta, em, si la persona elige no ver, y de ahí viene la frase, ¿cierto? No existe el peor ciego que no quiere ver, no podemos hacer nada más. No podemos hacer nada más.
Y lamentablemente eso también nos puede llevar a otras consecuencias negativas, o sea, ya llegar al punto de que esa persona, ¿cierto? Que nosotros, por mucho que le estemos diciendo, porque una de las cosas que a nosotros también nos afecta mucho es que las cosas negativas nosotros no nos queremos dar cuenta que nos equivocamos. ¿Quién de nosotros se siente a gusto cuando nos dicen, oye, sabes que te estás equivocando? Yo creo que un porcentaje muy alto de la población no le gusta, ¿ya? Sentirse que se está equivocando. Am, y es por eso que cada persona hace su propio camino. Eh, yo se los puedo mostrar y yo siempre se los muestro a mis estudiantes, pero creo que se los decía también en ese minuto, o sea, ellos se ven envueltos en una realidad, ¿cierto? En enseñanza media, sobre todo porque ellos vienen saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud, tercero, cuartos medios, en donde el impulso, sobre todo el impulso sexual, ¿cierto? Es una energía, pero tan grande que no ven más, po. No ven más que eso. No son todos, obviamente, no son todos, pero sí me atrevería a decir que más del 90% de la población es adolescente juvenil es así. Y es cosa que también ustedes lo vean en sus propios círculos sociales, pues en su familia, ¿cierto? En sus amigos, la gente que ven en la calle. O sea, un sujeto que una vez me dio tanto susto. eh, yo conduciendo por ahí por Avenida República con la carretera, el enfrentamiento típico entre los automovilistas. eh, yo iba como tres vehículos atrás del principal para doblar a la izquierda, ¿cierto? Por la Avenida La Cruz. Y llega un vehículo y se pone enfrente del primero y se para y saca una pistola y que, oh, yo quedé pero helado. Y si bien no le disparó al sujeto, pero al aire, y era un adulto, o sea, verse sometido bajo esa voluntad, bajo ese impulso, es complicado. Una persona que se encuentra en eso, no lo ve, no lo ve. La emoción de la ira, por eso la gente en el momento que siente la ira, ¿cierto? Se le presenta la emoción de la ira, no es capaz de razonar ahí en ese minuto, ¿ya? De ocupar la razón, es súper complicado, ¿ya? No es fácil. Por eso hay que estudiar, por eso hay que leer, por eso hay que meditar o reflexionar, como ustedes lo quieran ver, el camino que lo quieran analizar. Eh, pero creo que lo vamos a tener que dejar hasta acá porque ya estamos en la hora también. Y, y en definitiva eso es el Arthur Schopenhauer. Y con respecto al amor, tiene que ver con eso. Es más que nada, ya, ya haciendo el resumen, el amor tiene que ver con un impulso. ¿Ya? El amor en sí no existe más allá de una voluntad universal. Y solamente pónganse a pensar, y sobre todo hoy, en la actualidad, eh, cómo se dan las relaciones amorosas, po, ¿ya? Y estamos hablando de que este sujeto, ¿cierto?, escribió en el siglo XIX, estamos hablando del 1800, y nos decía esto ya, en el 1800, o sea, hoy día estaba en el 2023 y esto sigue ocurriendo y con ejemplos mucho más grandes todavía, o sea, hay una población que para relacionarse amorosamente con el otro, no se da ya las citas, ¿cierto? O el común, ¿cierto? De las personas, el mayor porcentaje de las personas de la cita solamente para conocerse. O sea, en la primera cita ya ahí vamos y sexo al tiro, relaciones sexuales de una, el beso, el que yo quiero besar, ¿cierto? El que yo quiero sentir, ¿ya? Esa conexión con el otro, y eso nos perjudica, po. Nos perjudica de esa forma, porque al fin y al cabo lo que se está presentando es la voluntad, es el impulso, lo que me lleva a relacionarme con el otro. Y en el amor eso es así. Por eso el enamoramiento, esta primera etapa, ¿cierto?, del conocerse con el otro, eh, esos impulsos, esas reacciones químicas que están ocurriendo en nuestro cuerpo son tan grandes, po. ¿Mm? O no, o no ocurre eso en el enamoramiento. Es cosa que ustedes nomás se pongan a investigar, que lo hablen en,
en las clases de química, ¿cierto? Que tengan con la profe, el proceso del enamoramiento es netamente químico, netamente impulso. Me hace sentir cosas. Para los que tenemos un poquito más de experiencia, después nos damos cuenta de eso. Y no todos, no todos los adultos, no todos los adultos, porque, pucha, eh, cuestionense nomás el hecho del por qué las personas engañan a otras, po. ¿Por qué? Porque sienten algo por otra persona, porque ya dejé de sentir, ¿se acuerdan? Aburrimiento, dolor. Yo ya me aburrí, ya dejé de sentir eso que sentía por esa persona. Cuando sabemos que el amor no tiene que ver solamente con sentir, sino que también tiene que ver con una decisión, con un hacer consciente cosas. ¿Eh? Y los que las personas que engañan a otra simplemente se dejan guiar por ese impulso, ¿ya? Hasta que va a llegar un minuto en el que haga conciencia, ¿ya? Pero así es. Pero eso es difícil, jefe, profe, que algunos hagan mucha conciencia. Sí, pues Es sí, esa es la difícil. parte más difícil. Carolina, ningún problema. ¿Ya? Completamente entendible, si estamos pasados ya de la hora. Es Ya, muy buenas difícil. noches, chao. Chao, Chao, chao. 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 Es difícil eso. Es muy difícil que las personas Sí, hagan pues es una de conciencia. las cosas más difíciles, pues, hacer conciencia de que yo soy no solamente algo que siente, sino que también racionaliza, intelectualiza, de que tiene ideas, valores, que es lo que pretendía hacer la clase de hoy día y lo vamos a hacer la próxima clase, ya el día miércoles. Hay ciertos valores que no vienen del sentir, sino que vienen de lo que yo, em, dicho como de manera más coloquial, craneo con lo que pienso, ¿cierto? Con lo que yo racionalizo. Mi ser no es solamente mi cuerpo, no es solamente mis químicos, sino también es mi mente, es mi Exactamente. alma. Y darse cuenta de eso es lo complicado, es lo más complicado. Yo por eso les decía también como ejemplo anterior, a los chiquillos en media, chiquillos, ustedes pidan permiso, ya, pidan permiso. Yo no tengo ningún problema en que ustedes tengan esta necesidad de alimentarse, pero cuando lo hacen, lo que están haciendo es simplemente satisfacer una necesidad. Y eso, aunque ustedes no lo vean, es igual de complicado una persona que viola o abusa de otra. Porque esa persona que abusa y viola de otra, ¿ya? También está satisfaciendo una necesidad, ¿ya? Y como es una necesidad, como es algo biológico, ya como es algo material, corporal, las necesidades hay que satisfacerlas. Las necesidades del hambre, del abrigo, del cariño, ¿ya? De muchas cosas, ¿ya? El deseo sexual, las relaciones sexuales también son necesidades corporales, materiales, y que no son malas. Si el problema está en que nuestras acciones se vean solamente originadas por eso. Es ahí el problema. Es ahí la complicación de las relaciones humanas. Si solamente nos guía eso, o sea, cada vez que se nos presente un estímulo, va a haber una respuesta. Y nuestra respuesta ya está condicionada. Por eso en psicología se hablaba del condicionamiento clásico de operante. Estímulo-respuesta. Se nos presenta el estímulo, la necesidad, tenemos que resolverla. Y así de complicado es. Y mientras no hagamos conciencia, esto no va a cambiar. Y en ese problema hoy día estamos. Porque hoy día, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? Yo haciendo clases de 10 años ya, me doy cuenta de eso. No son todos, vuelvo a insistir, no son todos. Pero la gran mayoría simplemente es la satisfacción de una necesidad. Entonces, pidan permiso, porque en el pedir permiso, y pedir permiso antes, de hecho, de sacar el alimento de la mochila, porque cuando yo estoy sacando el alimento de la mochila, ¿qué significa? Yo ya estoy en función de satisfacer esa necesidad y ya estoy haciendo, ¿ya? Ese impulso ya se está manifestando en la acción de sacar el alimento. Entonces, hay muchos que lo hacen y lo entienden, pero otros que no. O sea, lo que puede hacer un profe, lamentablemente, eh, no va a poder
llegar a los 40 o 45 sujetos en una sala de clases en 1 hora y media, lamentablemente. Por eso sí que importa la cantidad de personas que están en una sala de clases, en ese sentido. ¿Ya? Y, y más todavía si todo lo que te rodea, el contexto en el que ya estamos, sobre todo en esto de lo que es el impulso sexual, está todo hipersexualizado. Las redes sociales, ¿para qué hablar? ¿Ya? Eh, Ciertas expresiones artísticas, lo mismo. La Lo misma que quiere decir. música. La música, eso mismo iba Claro, a a eso es decir. lo que voy, po. Exacto, por eso es complicado el cuento de ciertos géneros musicales que simplemente hablan de eso. Lo que no quiere decir que otros géneros, por ejemplo, dentro del rock, del pop, del romance, se hable de también de las relaciones sexuales, pero no era lo principal, po. Era parte de, sí, obvio, porque también es parte de nosotros. Pero hoy día ya es netamente eso, simplemente satisfacer la necesidad. Y no solamente en el ámbito sexual, porque también está el hecho de ser millonario, ¿cierto? De tener bling bling, y por eso el cuento de la joya, de las cadenas, de oro, de plata. Satisfacer las necesidades, ¿cierto? De las relaciones con el otro. Exacto. Pero no desde lo nuclear, pues, no desde el alma, sino desde lo material, pues. Y ese es el cuento. Está todo hecho prácticamente de lo material, porque Claro. inclusive las palabras que expresan es algo material para obtener algo. Sí, po. Y no solamente eso, o sea, a ver, la industria del automóvil. ¿Qué es lo que te venden cuando te venden un automóvil? Te lo dicen de manera explícita. Usted va a ser feliz con este auto. Usted va a alcanzar su plenitud con este vehículo. Por eso escoge nuestra marca. No lo dicen así, obviamente, pero ¿qué es lo que te decía Coca-Cola? Consume Coca-Cola para ser feliz, ¿cierto? La felicidad es Coca-Cola, ¿o no? Por eso hay mucho adicto ahora. Sí, pues, porque tiene que ver con esto que nos decía Eric Fromm también, pues, ¿ven? El modelo de persona que se necesita en esta sociedad, pues. Consumir, pues. Consumir, la materialidad. ¿Ya? Por eso, si bien Arthur Schopenhauer es considerado el filósofo del pesimismo, nos da las claves también para poder superarlo, pues. Es más, él nos dice que lo que está al alcance de todas las personas para ser felices o para poder salir de esto, ¿cierto? De que la voluntad, esta voluntad universal, es decir, los impulsos, ¿cierto? Estos deseos, se pueden a través de superar a través de lo que es la contemplación de la música, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente la música está muy, ¿cierto?, enlazada con las emociones, con los deseos, con los instintos, pero a través de una creación intelectual. El intelecto crea la música y te une, ¿cierto?, con la emoción. Pero lo que prima es la creación artística, no la emoción. Uno expresa la emoción, pero el trabajo es intelectual. Y ahí entran en importancia, ¿cierto? En preponderancia, el cómo está visto un tema musical, la letra, ¿cierto? De la canción. Y si no hay letra, bueno, la composición musical en sí misma, po. Ahí se ve la genialidad del intelecto humano. Hay que contemplar, hay que disfrutar la música. La música te puede llevar, ¿cierto? Porque la música te saca, te lleva, ¿cierto? Dentro de tu mente a otros mundos. Te hace recordar, te hace analizar, te hace pensar experiencias personales. Y ahí nos podemos dar cuenta, ahí podemos hacer conciencia. ¿Ya? O sea, a través de la música, cuando nosotros escuchamos música, podemos hacer conciencia. Y si a eso más encima le agregamos la meditación, porque viene del budismo, ¿cierto? Estas ideas de Schopenhauer también. Si le agregamos meditación, si le agregamos reflexión, si nos damos
para los que son creyentes, ¿cierto? Dentro del cristianismo, si nos damos los retiros espirituales, que son momentos de reflexión, genial. Tenemos más posibilidades de hacer más conciencia de quiénes somos. Y se las aprovechamos, pero eso depende de cada uno. Y ya, creo que me estoy alargando mucho, ya vamos 15 minutos además de la hora. ¿Ya? Parece que se notó que hacía falta, parece una clase de esta. Sí, buena, profe, muy buena. Sí, pues ven, y por Sí, eso, profe, muy buena su clase. ojo que no es mía, ¿ah? Acá yo estoy presentando a Schopenhauer nomás. ¿Ya? Lo hace este sujeto, ¿ya? Eso, pues, mis estimados, ¿ya? Mis estimadas. Ya, pues, hasta el miércoles, si Dios quiere. Hasta el miércoles, ¿ya? Y Súper ahí bueno. vamos a ver algunas otras Buenas cosas. noches, compañeros y compañeras. Buenas Estén noches, bien. súper bueno. Buenas Súper noches, bueno. cuídense, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas noches, profesor. buenas noches. No, a ustedes por conectarse y aguantar hasta las 10:15. Pero bueno, queda poco, queda poco. Sí, que a poco, Alejandra. Gracias.